Profesionales del derecho, tengan todos ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar y la hora en que estén viendo este material académico. Les saluda gratamente el doctor abogado Mauri Rojas desde la ciudad de Maracay, Estado de Aragua, República Bolivariana de Venezuela, muy puntualmente ubicado en el Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez. Sean todos ustedes bendecidos por la mano del Señor, por nuestro Padre Celestial. Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar sobre la adicción alcohólica u otras formas graves de farmacodependencia que hagan imposible la vida en común como una causal de disolución de matrimonio. Esto forma parte del curso denominado las causales de disolución de matrimonio. Continuando en esta vía y bajo este sendero académico, en esta causal se incluye la droga y el alcohol. Si el cónyuge consume alcohol de manera permanente, al igual que las drogas, que no atienda al hogar debidamente e incumpla sus deberes matrimoniales, obviamente este tipo de personas siempre van a quebrantar la solidez y la moral del hogar. Esta causal configura en su propio contenido la dependencia del individuo de las situaciones completamente alcohólicas y demás drogas capaces de producir farmacodependencia con las mismas o incluso hasta peores consecuencias que el propio alcohol. No se trata aquí, por supuesto, de la ocurrencia de un eventual disfrute alcohólico por parte de uno de los cónyuges, sino más bien de una adicción que amanece de manera concreta en el hogar, que en algunas oportunidades se sostiene y se consolida dentro del seno familiar. Y sobre todo, esto en muchas oportunidades hace la vida en común completamente, totalmente imposible. Hoy en día esta causal se queda un tanto corta, lógicamente, en cuanto a la escueta descripción, si se toman en cuenta los alcances que han llegado a tener en el mundo moderno la farmacodependencia y, lógicamente, el consumo incontrolado de la diversidad de sustancias capaces de producir sensaciones buscadas. Indudablemente sensaciones que se tratan de encontrar de una manera completamente fehaciente y de forma hasta brusca. Tras la secuela de todo esto se esconde la posibilidad de la adicción y de la dependencia completamente total. No solo la droga en sí misma, sino también a quienes la comercian, haciendo la vida de la familia completamente insostenible en todos los aspectos. Pero ¿cuáles son las características de la farmacodependencia como una causal de disolución de matrimonio? Se requiere que para que se estructure la causal deben existir varias características, a saber, estas, de acuerdo a quien les habla, 4 muy puntualmente, son que el consumo sea completamente habitual, debe estar esto siempre presente, que las dosis revistan cierta importancia relativa, es decir, de acuerdo a la bebida o a la droga que ingiera. Si el individuo consume una cerveza diaria, no se podría hablar de adicción a los efectos de esta causal, pues en este caso, a pesar de que el consumo sea habitual, la dosis alcohólica no es nada importante. Caso contrario, si se trata de una botella de ron diaria, el consumo diario ya se estaría hablando de una ingesta alcohólica de connotación. Debe haber una adicción completamente, debe implicar el abandono del hogar en el sentido del descuido de los deberes matrimoniales y familiares. Y finalmente, en todo caso, la fundamentación del divorcio de esta causal debe, oígase bien con esto, debe sustentarse de acuerdo a mi opinión, de acuerdo a las opiniones de varios profesionales del derecho, que permita totalmente, además de los hechos probados, que el juez decida las implicaciones de la conducta del demandado. Pero nos preguntamos en este sentido, ¿qué es el alcoholismo? El alcoholismo antiguamente se le denominaba embriaguez, una embriaguez totalmente consuetudinaria. La adicción debe ser tal que produzca que el cónyuge incurra en el incumplimiento de sus deberes en el hogar,
comprende incluso la drogadicción, y para que sea completamente suficiente debe provocar un daño totalmente patológico que lleve a la persona a no comportarse, mis estimados compañeros, a no comportarse como un individuo normal. La principal prueba para este supuesto, indudablemente, desde que el punto de vista de quien les habla, es la prueba testimonial. Ahí hay muchísimos aspectos que deben incurrir en este tipo de acciones. El alcoholismo y el abuso de alcohol son dos formas completamente diferentes del problema con la bebida. El alcoholismo, oígase con esto, y es bastante interesante reconocerlo, el alcoholismo ocurre cuando una persona muestra signos de adicción física al alcohol y continúa bebiendo, a pesar de los problemas con la salud, con el físico, con la salud mental incluso, y por supuesto las responsabilidades sociales, tanto familiares e incluso las laborales. No existe una causa común totalmente conocida del abuso del alcohol y del alcoholismo, y la razón por la cual algunas personas beben de manera responsable y nunca pierden el control de sus vidas, mientras que otras, lógicamente, son totalmente incapaces de controlar la bebida, no está completamente clara. Eso no está totalmente claro. Hay quienes han formulado interrogantes tales como ¿qué implicaría? ¿Cuáles serían las generalidades de la farmacodependencia? Bueno, tengan ustedes presente que la farmacodependencia se define indudablemente como el estado psicológico y físico que causa la acción recíproca entre el organismo y el fármaco. Ocurre cuando una persona requiere de uno o más fármacos para poder funcionar con completa normalidad, de acuerdo a su propia perspectiva y criterio. Una persona puede tener algún tipo de condición médica, una persona puede tener algún tipo de coyuntura social, patológicamente hablando, como la presión sanguínea, tensión alta, dolor crónico, que requiere de algún tipo de medicación para mantener su calidad de vida. Todo esto puede ser algunas de las motivaciones, ¿no? Esto puede ser considerado incluso como una dependencia al fármaco, pero lo más probable es que sea un problema completamente social, un fenómeno social. La utilización médica adecuada del fármaco, independientemente de que cause farmacodependencia, no se puede considerar, para quien les habla, para una opinión crítica de quien les habla, no se puede considerar un abuso de droga. La dependencia de los fármacos se convierte en un problema de salud. Sin embargo, cuando el individuo abusa de los fármacos ilegalmente o con receta médica, debe ser completamente sancionado. Hay otros aspectos de interés que deben señalarse con respecto a la farmacodependencia, y es que ésta se caracteriza por cambios completamente significativos en la conducta de la persona y en el impulso completamente irrefrenable de consumir la sustancia para poder experimentar ciertos efectos y en muchas ocasiones evitar el malestar que produce dejar de tomarla. El abuso, indudablemente, pero también intermitente, de algún tipo de fármaco puede evolucionar en una dependencia. Al final la persona no puede vivir una vida totalmente normal sin la sustancia, y este tipo de personas acaban utilizando dosis cada vez más grandes, tomando otro tipo de fármaco para superar la tolerancia que se desarrolla con el uso regular de cualquiera de los fármacos, que pudieran considerarlo él mismo una forma de aliviar su situación, de aliviar su coyuntura. Mis estimados profesionales del derecho, hoy conversando un poco sobre la farmacodependencia o la adicción alcohólica, e incluso otras formas graves de farmacodependencia que hagan imposible la vida en común como causal de disolución de matrimonio. Espero esta información les haya servido, sea completamente significativa, apropiense de ella, y como siempre se los he pedido, consejo fundamental: quiéranse hoy, quiéranse mañana, quiéranse siempre. Dios me les bendiga. Chao.